Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 1 de abril de 2024, que es el día, ya lo saben, en el que comienza el último trimestre del año. Bueno, el último trimestre, digamos, hasta el verano. Es como más o menos marcamos nuestros calendarios laborales. Largo trimestre, por otra parte, porque es abril entero, mayo entero, junio entero y julio entero. O sea, que son 4 meses que van a estar cargados de mucha emoción informativa, porque en esos 4 meses hay 3 procesos electorales. Tenemos a la vuelta de la esquina las vascas, ya lo saben, luego las catalanas y después las europeas. Y esto marca mucho lo que es la información política de estos días. Nos habíamos ido de Semana Santa en un momento en el que el Partido Socialista lo estaba pasando mal, porque se le estaban complicando mucho las cosas con los independentistas y porque además había saltado a la palestra el escándalo Koldo García, o el escándalo Ábalos, como ustedes quieran llamarle. Y el Partido Socialista decidió pasar al ataque y entonces refugiarse, poniendo en marcha el ventilador de ese caso de corrupción, hablando mucho del escándalo que salpica al novio de Isabel Díaz Ayuso, de Alberto González. Bueno, pues volvemos de las vacaciones de Semana Santa y ¿qué nos encontramos? Exactamente ese mismo paisaje. El Partido Socialista lo que quiere es convertir a Ayuso en la víctima propiciatoria de cualquier caso de corrupción que se nos pueda pasar por la cabeza. Es curioso porque hoy se van a constituir en el Senado la comisión de investigación que tiene que investigar el caso Koldo. Y ya sabemos que el Partido Popular va a tratar de hacer sangre en esa comisión parlamentaria. Va a citar a Armengol, va a pedir su dimisión, no descarta la comparecencia de todas las personalidades que tengan algo que aportar, incluso la de Sánchez. No lo han dado por seguro, pero han insinuado ya que Sánchez será una de las personas convocadas. Y la moneda de cambio, la respuesta a esa actitud por parte del Partido Socialista es, bueno, yo te espero en el Congreso, y no solo en el Congreso. Una de las cosas que a mí más me han llamado la atención hoy en el panorama informativo es que Juan Lobato, que es el hombre fuerte del Partido Socialista de Madrid, ha dicho, no solo vamos a investigar lo que pudo pasar con los contratos del señor novio de la señora Ayuso, sino que además nos vamos a personar en la causa judicial abierta contra él. ¿Por qué? Pues no dejan de ser llamativos los motivos. Nos personamos en este procedimiento judicial, primero, por defensa del interés general, esos 350.000 euros de todos los madrileños, de todos los españoles y el resto de delitos que se imputan. Y segundo, para fiscalizar cada euro que han pagado con sus impuestos las familias y las empresas en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué digo que son curiosas estas razones? Porque estas razones servirían para personarse ante cualquier caso de presunta defraudación de impuestos. Sí, de lo que se trata es de saber qué ha pasado con un dinero que debería haber redundado en beneficio de la comunidad y que no ha podido redundar porque ha sido escamoteado por un defraudador o por un presunto defraudador. Entonces tendríamos un argumento para personarnos ante cualquier investigación abierta por agencia tributaria, ante cualquiera. ¿Por qué, sin embargo, ellos entienden que en este caso concreto se da una circunstancia que justifica esta actitud? Pues por hacerlo muy rápido y para que ustedes lo entiendan. Porque ellos parten de la base de que el señor Alberto González se ha hecho rico gracias a un hospital, el Hospital Quirón, que a su vez se ha hecho rico gracias a los favores de Ayuso. Fíjense cómo lo explica Lobato. Estamos viendo que en este procedimiento la empresa de la pareja de Ayuso pasó de tener un beneficio de 27.000 euros a 1,9 millones, principalmente porque ha recibido dinero del Grupo Quirón, que en los últimos años ha sido el mayor receptor de fondos públicos en la Comunidad de Madrid. O sea, ¿por qué trata también Ayuso a Quirón? Porque Quirón trata muy bien a su novio. Este es el resumen, esto es lo que yo entiendo que ha dicho el señor Lobato. Y además creo que esto forma parte ya del argumentario del Partido Socialista porque no solo lo ha dicho el señor Lobato. Hoy el ministro lenguaraz por antonomasia, que es Óscar Puente, ha estado en Onda Cero. Y en Onda Cero, cuando ha salido a relucir este asunto, ha repetido exactamente, aunque con otras palabras, la misma idea del señor Lobato. Escúchenle. Hoy nos hemos desayunado con alguna noticia relacionada con los ingresos del señor González Amador y su vinculación con algunas actividades de la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no? Hay un incremento importante en la facturación de la Clínica Quirón en relación con la Comunidad de Madrid. Hay una relación evidente de este señor con la Clínica Quirón y hay algunas prácticas que yo creo que están a la luz de todo el mundo. Bueno, y esto es lo que quieren investigar y esta es la razón que aducen para personarse en la causa, que es la noticia que a mí hoy más me ha llamado la atención. Que se investigue en el Congreso o en el Senado
pues es algo que ya sabíamos que iba a ocurrir, pero esta personación, esta causa judicial, no deja de ser sorprendente. Le han preguntado, naturalmente, a Isabel Díaz Ayuso por esa personación. ¿Y qué ha dicho? Esto. Con respecto a la personación del Partido Socialista, en esta causa, bueno, pues se ve un poco lo de siempre. Creo que ha cometido una gran torpeza porque son incapaces de disimular la estrategia política que hay en todo esto, que es intentar, a través de lo personal, hacer daño a un adversario político, y por eso creo que hace flaco favor a la verdad. Todo lo que ha dicho en relación a la personación del Partido Socialista. Y luego también le han preguntado por Óscar Puente. Ya le hemos escuchado a Óscar Puente establecer ese vínculo entre los favores de la Clínica Quirón al novio de Isabel Díaz Ayuso y de los favores de Isabel Ayuso, se supone que como contraprestación a los primeros favores que ella le daba a la Clínica Quirón. Bueno, pues Ayuso se ha despachado, yo creo que con bastante moderación. Yo esperaba que fuera un poco más agresiva, pero no lo ha sido, por lo menos no ha querido serlo, o por lo menos no ha estado al tiro de lo habitual. Que no merece un solo segundo, puesto que es un ministro que han puesto ahí para insultar. Creo que, hablando de mentiras y de transparencia, es un gobierno, el suyo, que no da la cara por nada y que no da ninguna explicación. Bueno, esto de que el señor Puente es el ministro que han puesto ahí para insultar, nos daría pie. Lo que pasa es que no quiero enrollarme mucho, por eso no he querido, he preferido ir por un atajo, pero luego les recomiendo que escuchen, si pueden, las declaraciones que ha hecho, la afirmación que ha hecho en la entrevista que le ha hecho en Onda Cero Carlos Alsina al señor Puente. Porque el señor Puente ha confesado impunemente que tiene trabajando en su despacho a unos empleados suyos, a unos miembros del gabinete del ministro, para que hagan una recopilación de todos los insultos que le han dirigido desde los medios de comunicación y de las distintas tertulias el señor Puente. Entonces, claro, se ha quedado así, ¿no?, un poco con los ojos a cuadros, diciendo, pero vamos a ver, entonces usted los recursos públicos y el trabajo de los funcionarios los pone para que hagan una especie de recapitulación exhaustiva de todos los insultos que usted recibe por parte de los medios de comunicación o de los tertulianos. Bueno, ya ha salido el señor Puente como uno quiere. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el señor Puente no se ve a sí mismo como el ministro que insulta, que es lo que dice Ayuso, sino como el ministro insultado. Esto es un poco el reflejo de lo que está pasando en la política española. Hemos visto cómo el Partido Socialista trata de convertir a Ayuso en víctima. Y la réplica del Partido Popular, y yo creo que más moderada, es decir, bueno, pues si ustedes se empeñan en sacar a bailar a Ayuso en esta guerra, que no le va ni le viene, pues nosotros haremos lo propio con Begoña Gómez, que es la mujer del presidente del gobierno. Lo que pasa es que no la citan con nombres y apellidos. Esta es una cosa que a mí me parece que no podemos ocultar, merece la pena que lo reseñemos. Cada vez que habla alguien del PSOE de Ayuso lo dice con todas las letras. Cuando el señor Feijóo, y lo ha hecho, porque hoy ha estado en el diario El Mundo, le han hecho una entrevista en el diario El Mundo, y entonces pues le han preguntado por Begoña Gómez. Entonces él no quiere hablar de Begoña Gómez, él quiere hablar del presunto tráfico de influencias o supuesta conflicto de intereses, por decirlo bien, que supone el caso Begoña Gómez para Pedro Sánchez. Él está tratando de poner el acento en Pedro Sánchez y además está convencido, y así lo ha dicho, que toda esa trama de corrupción que hemos conocido al final se terminará convirtiendo en la trama de Pedro Sánchez. La trama corrupta que ha sido descubierta por los fiscales y los jueces se está convirtiendo en la trama personal del señor Sánchez porque se niega a dar explicaciones. Y cuando uno no tiene nada que ocultar hay que dar explicaciones. ¿Explicaciones sobre qué? Sobre muchas cosas, pero también sobre el papel que desempeñó Begoña Gómez hablando con los directivos de Air Europa en un momento en el que Air Europa estaba buscando la ayuda del gobierno para ser rescatada por el gobierno. Insisto, Feijóo no habla de Begoña Gómez, no habla de lo que pudo haber cometido, si es que cometió, que no tengo ni la más remota idea, algún tipo de imprudencia o algún tipo de ilegalidad, Begoña Gómez en esas conversaciones con los directivos de Air Europa. Él vuelve a insistir en que, tal y como lo ve su partido, y naturalmente él, que es el presidente de su partido, ahí hay un caso de conflicto de intereses como un piano. No le gustaría que lo hubiera, dice él, pero cree que lo hay. A mí me gustaría que el presidente del gobierno de mi país no haya incurrido en un conflicto de intereses, pero en vez de dar explicaciones y aclararlo, lo que intenta es pues, decir que la señora Ayuso ha hecho algo que no ha hecho, o decir que
otras personas pues han cometido actos presuntamente irregulares que han quedado aclarados a las pocas horas de que era una mentira más, un ventilador más. Bueno, pues ya tienen ustedes actualizado más o menos cuál es el repertorio de, de acusaciones recíprocas entre el Partido Socialista y el Partido Popular a propósito de, por una parte, el asunto de Coldo García y de Europa, Pedro Sánchez, PSOE, y por otra parte, lo que el Partido Socialista quiere convertir en categoría, que es el caso que ellos llaman caso de Isabel Díaz Ayuso por la presunta defraudación de Alberto González, que sigue siendo, que yo sepa, la pareja, el novio de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. No hay nada nuevo con respecto a lo que ya conocíamos antes de irnos de vacaciones de Semana Santa, pero empieza así el lunes y esto es lo que se ha dicho y esto es lo que yo he querido resumirles. Hoy ha irrumpido también en el panorama político una nueva polémica, que también creo que va a durar unos días, sobre todo ahora que estamos en procesos preelectorales. Resulta que los gobiernos autonómicos que antes eran del PSOE y ahora son del Partido Popular con la ayuda de Vox han tomado una iniciativa, y es que la ley de memoria democrática que pusieron en marcha los gobiernos autonómicos anteriores ha sido sustituida o está en trámite de ser sustituida por lo que los nuevos gobiernos llaman leyes de concordia. ¿Y qué pretenden estas leyes? Derogar la antigua ley de memoria democrática y sustituirlas por otras en las que la reparación de las víctimas no solo afecten a las víctimas de la dictadura franquista, sino también a las víctimas de la Segunda República o incluso a las víctimas del terrorismo ya en época democrática. Y esto es algo que al Partido Socialista no le gusta absolutamente nada, pero nada es nada. Hoy Víctor Torres, que es el ministro de Administración Territorial, ha dicho, ya en Aragón se ha cambiado la ley. Y ya les digo que después de saber cómo se ha cambiado la ley, la vamos a recurrir ante el Tribunal Constitucional. Sabemos que está en trámite también que hagan algo parecido en Castilla y León y no me acuerdo en qué otra comunidad autónoma, ahora lo veremos. Y desde luego, como vayan por el mismo camino, haremos lo mismo que en Aragón, es decir, recurrirle ante el Tribunal Constitucional. Tenemos unos plazos para ponernos de acuerdo con el gobierno de Aragón y en el caso de que no hubiese acuerdo, pues anunciamos también aquí que iremos al Tribunal Constitucional. Y haremos lo propio con la proposición de ley de Castilla y León y de la Comunidad Valenciana si son aprobadas en los términos que hemos conocido. Bueno, esto es lo que ha dicho el señor Torres. Y luego le han preguntado, ¿pero qué es lo que le molesta? Es decir, ¿por qué quieren ustedes recurrirla? ¿Qué es lo que consideran que está haciendo mal? Es decir, ¿cuál es el pecado original de esas leyes de concordia que están tratando de impulsar para sustituir a las anteriores leyes de memoria democrática, el Partido Popular y Vox? Pues esto es lo que le ha explicado. Une lo que fue los años del totalitarismo y de la dictadura con un periodo de un régimen democrático como fue la Segunda República. Y es inadmisible porque lo que pretende el Partido Popular, obligado por Vox y cediendo al Partido Popular, es blanquear la dictadura. Bueno, este es el argumentario del ministro del ramo, es decir, esto es lo que dice el Partido Socialista y esto es por lo que va a llevar esas reformas legislativas ante el Tribunal Constitucional. Le han preguntado a Borja Semper si quieren blanquear la dictadura de Franco, si ellos consideran que hubo o no hubo dictadura. Desde luego el señor Semper no ha tenido ningún empacho en decir que por supuesto que hubo una dictadura durante la época de Franco y que no pretenden actualizar nada. Pero bueno, por partes. Le hemos escuchado decir a Víctor Torres que lo primero que quiere hacer es hablar con el gobierno aragonés. El vicepresidente del gobierno aragonés, que es de Vox, se llama Alejandro Nolasco, ha dicho: yo estoy dispuesto a hablar con el señor Torres de todo lo que quiera, pero que sepa el señor Torres que no vamos a cambiar nada de lo que hemos reformado. Le quiero mandar también un mensaje al ministro Ángel Torres. Podemos hablar de lo que quiera, yo tengo la cordialidad más absoluta, pero que tenga la convicción más absoluta de que no vamos a rebajar o a dar un paso atrás ni a quitar un ápice de lo que hemos hecho. Por lo tanto, punto primero, si de lo que se trata es de que Aragón enreble, que es un término muy aragonés, pues yo creo que ahí ha pinchado un hueso el señor Torres. Otra cosa es que luego el Tribunal Constitucional le obliga a cambiar si es que considera que hay algo inconstitucional en esa ley de concordia impulsada por Aragón. Y luego el segundo propósito que le hemos escuchado al ministro Torres es decir, oiga, y como están en trámite las reformas en la Comunidad de Castilla y León y en la Valenciana, pues vamos a ver si somos capaces de impedir a tiempo que se perpetre ese cambio. Pero también ahí creo que van a pinchar en un hueso. ¿Por qué? Pues porque el propio Borja Semper, el portavoz del Partido Popular,
Dice, es que no entiendo por qué el Partido Socialista ve con malos ojos que nosotros queramos extender la reparación de las víctimas no solo a las de la dictadura franquista, sino también a las de la República o incluso a las víctimas del terrorismo en tiempo reciente. No lo entiendo, escúchenle. Me llama mucho la atención que ante el anuncio de leyes de memoria democrática que pretenden ensanchar y que pretenden ampliar la consideración de víctimas, el Partido Socialista se niegue. Esto es lo que dice el señor Semper. Y el señor Fuster, José Antonio Fuster, que es el portavoz de Vox, el portavoz nacional, tampoco lo ve bien. Lo que pasa es que lo argumenta poco. Es que es paradójico, ¿no?, que el gobierno que más ha incumplido la Constitución pues nos lleve al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Por defender la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y la libertad de investigación. Es absurdo. Bueno, pues esto es lo que hay. En cuanto a la, digamos, la polémica más reciente, que creo que va a acompañarnos durante los próximos días. Les decía hace un instante, estamos ante un trimestre largo y plagado de citas electorales. Por lo tanto, todo esto lo único que contribuirá es a que la batalla política se haga cada vez más incandescente. Las primeras elecciones serán las del País Vasco. Faltan 3 semanas para las elecciones en el País Vasco. Y hoy el CIS ya ha publicado una encuesta. Y esa encuesta no es desfavorable para los intereses del PSOE. El PSOE no puede ganar el País Vasco, pero no le interesa que gane Bildu. Lo que le interesa es que gane el PNV. Y le interesa además que el PNV pueda formar gobierno con el Partido Socialista de Euskadi. Y exactamente eso es lo que dice la encuesta del CIS, la encuesta de Tezanos, que va a ocurrir. Teresa Fernández. Sí, según el CIS de Tezanos, el Partido Nacionalista Vasco ganaría las elecciones de este 21 de abril con el 36% de los votos, haciéndose con entre 30 y 31 escaños. La segunda fuerza política se la llevaría EH Bildu con el 33% de los votos, sumando entre 28 y 29 escaños, y se quedaría tan solo 2 del PNV, y el Partido Socialista se quedaría como tercera fuerza política, llevándose el 13% de los votos y logrando entre 10 y 11 escaños. Pero teniendo en cuenta que la mayoría absoluta del Parlamento Vasco son 38 escaños, con estos datos el voto de los socialistas sería decisivo a la hora de formar gobierno, porque en una coalición con el PNV alcanzarían los 42 escaños y con EH Bildu los 40. En cuanto a los populares, se quedarían como cuarta fuerza política con el apoyo del 7,7% y tendrían entre 5 y 6 escaños, y el CIS no asegura la presencia en el Parlamento Vasco ni de Sumar, ni de Podemos, ni de Vox de momento, porque ninguno supera el 4% en votos. Se quedarían con entre 0, 1 o en el mejor de los casos 2 escaños. Bueno, esta es la encuesta de las elecciones más próximas en el calendario, pero no las más interesantes. Las cosas como son políticamente hablando, naturalmente son las más interesantes para los ciudadanos que viven en el País Vasco, pero las que van a tener más impacto en lo que es la legislatura y lo que es la estabilidad del gobierno de Sánchez no es lo que ocurra en el País Vasco, no digo que sea inocuo, sino que va a ser menos trascendente que lo que ocurra en las elecciones catalanas. Saben que el Partido Popular ha estado deshojando la margarita hasta última hora para saber quién iba a ser su candidato en esas elecciones catalanas. Y al final, yo creo que porque no han encontrado una alternativa mejor, Feijóo se ha plegado a nombrar a una persona que no sé por qué, no parece que tuviera como muy claro que era la persona idónea, que es Alejandro Fernández, el actual presidente del Partido Popular de Cataluña. Y Alejandro Fernández se ha tomado ya con entusiasmo el hecho de ser oficialmente el candidato del Partido Popular en las elecciones catalanas. Hoy ha estado en la COPE y hoy en la COPE ha querido dejar muy claro que la estrategia que va a mantener el Partido Popular durante la campaña electoral en Cataluña es cargar contra el PSC. ¿Por qué? Porque lo que les interesa es ganar el mayor número posible de votos constitucionalistas. Y él parte de la base, que además argumenta, de que el PSC ha dejado de ser un partido constitucionalista. No se puede incluir hoy al actual PSC en el bloque constitucionalista. Entre otras cosas porque no es que estén ahora mismo flirteando con el separatismo, es que están en una operación política conjunta que consiste en trasladar el proceso al conjunto de España. Y por lo tanto avisa. Si el Partido Socialista de Cataluña en algún momento pretende que nosotros tengamos relaciones con ellos, lo primero que le vamos a exigir es que rompan radicalmente cualquier vínculo que tengan con los partidos independentistas, pero cualquier vínculo no solo en el Parlamento de Cataluña, también en las diputaciones, también en los ayuntamientos y también en el Congreso de los Diputados. Quien quiera pasar página tiene que ser porque el separatismo se va a la oposición. Y se va a la oposición aquí
se rompen los pactos en el Congreso de los Diputados que tienen con ellos y en diputaciones y ayuntamientos. Es decir, no vamos a poder acabar con el proceso si el separatismo sigue teniendo la llave de la política española y de la política catalana. Bueno, pues esto es lo que ha dicho Alejandro Fernández. Y no está muy lejos de lo que ha dicho Alberto Núñez Feijóo, porque aquí lo importante no es tanto lo que diga Alejandro Fernández como lo que después respalde o deje de respaldar la dirección nacional del partido. Pero en este caso yo creo que Feijóo sabía lo que iba a decir Alejandro Fernández. Me imagino que esta estrategia ha salido no del magín particular del señor Fernández, sino de una reunión de estrategas del Partido Popular. Y lo que nos confirma que por ahí van a ir los tiros durante la campaña es el hecho de que el propio Alberto Núñez Feijóo, en la entrevista del Mundo, a la que antes he hecho referencia, vuelve a decir cosas, como verán, muy parecidas. Hoy, el Partido Socialista de Cataluña, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña gobiernan en los ayuntamientos, en las diputaciones de Cataluña. Por tanto, estas tres patas del mismo banco es una opción. Y la otra opción pues es juntar, unir, concentrar el voto no independentista para parar el proceso y para que en Cataluña el gobierno empiece a preocuparse de los problemas reales. Lunes 1 de abril de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. A esta hora el precio de la luz está en negativo. Por primera vez en la historia de nuestro país, el megavatio hora se encuentra a menos 1 céntimo. El motivo por el que el mercado mayorista ha llegado a esta situación se debe principalmente a una mayor aportación de las energías renovables. En concreto, el temporal Nelson, que ha dejado esta Semana Santa mucha lluvia y viento, ha provocado que las renovables funcionen a pleno rendimiento y, como consecuencia, los precios se desplomen. Sin embargo, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, lejos de alegrarse por la noticia en un contexto de alta inflación, ha mostrado su preocupación porque el precio de la electricidad esté tan bajo últimamente. Que también necesitamos una inversión muy importante, sostenida en el tiempo, para culminar esa transformación de nuestro sistema energético, y obviamente precios cero no dejan margen o trastocan, si se reproducen demasiado a menudo, los planes de inversión y de recuperación de la inversión de los inversores. Y el Gobierno estudia dar un paso más en su choque contra la compañía francesa de alta velocidad ferroviaria de bajo coste Ouigo, que opera en España. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha amenazado hoy con acudir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por su política de bajos precios, que considera el ministro que son prácticas profundamente desleales. Leticia Vaquero nos da todos los detalles. No le perdona al ministro de Transportes a la francesa Ouigo que esté bajando tanto los precios de sus billetes. Según ha dicho Puente, esta decisión arrastra a sus competidores Renfe e Irio, la empresa italiana que con algo de capital español, ha recordado, vino a nuestro país para ofrecer calidad. Por ello, ha explicado en Onda Cero que su estrategia es la de denunciar esta situación de competencia desleal por tierra, mar y aire para después pasar a la acción. Estamos estudiando qué fórmulas utilizar y estamos estudiando incluso acudir a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, porque entendemos que están llevando a cabo prácticas que son, desde nuestro punto de vista, profundamente desleales. Se habla mucho del tren a Extremadura, del tren a Galicia. Ahí no verá usted a estas compañías entrar, porque eso no es rentable. El que da servicio en esos corredores es Renfe. Y mi deber como ministro de este país es proteger Renfe, porque protegiendo Renfe estoy protegiendo el transporte ferroviario en nuestro país. Así justificaba que se vayan a subir los precios de los billetes, que es lo que él espera haga Ouigo si no quiere seguir teniendo pérdidas por valor de casi 40 millones anuales, ha dicho. Pero el problema no es solo de competencia. Todas las dificultades del mundo, ¿no? Ellos mantienen sus trenes en talleres españoles, nosotros nos tenemos que traer los trenes a España, con los que operamos en las líneas, sobre todo del Mediterráneo. Nos los tenemos que traer a España para mantenerlos, ¿no? Por tanto, son unas condiciones que realmente no hay ningún tipo de reciprocidad, ¿no? Considera que al liberalizar el sector ferroviario se pensaba que iba a haber una competencia sana, pero que en realidad se ha convertido en una guerra desde el primer minuto, ha dicho, propiciada por la francesa. Y en Canarias hay preocupación por unas operaciones navales que comenzaron el viernes por parte de Marruecos en la costa del Sáhara Occidental y que se prolongarán 3 meses. Las maniobras se están llevando a cabo por ejército marroquí a tan solo 125 kilómetros de Fuerteventura. Hoy el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha mantenido una conversación telefónica con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, al que le ha trasladado que las maniobras navales se están desarrollando en áreas bien circunscritas y alejadas de aguas españolas. Verónica Jorro.
Una conversación telefónica en la que ambos se han emplazado a mantener una reunión presencial en breve para abordar el asunto. Según Exteriores, Álvarez y Clavijo han coincidido en la importancia para España y Canarias de mantener la etapa actual de buenas relaciones con Marruecos. Poco antes de que Exteriores informara sobre la conversación de Álvarez y Clavijo, el presidente canario había denunciado la nula información del Ministerio sobre las maniobras militares y su esperanza de que fuera posible entrevistarse esta semana con el ministro para conocer la información al respecto. Yo esta semana espero poder tener la entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores. Ahora mismo la información es ninguna, pero bueno, yo creo que caben dos escenarios: o Marruecos informa a España y España no nos informa a nosotros, o Marruecos no informó. Y es que Clavijo ha expresado su preocupación porque las islas queden relegadas o no tengan información de algo que parece relevante. Para el presidente canario, esos ejercicios navales son relevantes por la cercanía de las costas canarias, porque son aguas del Sáhara Occidental que, según ha ironizado, se da por sentado que están bajo dominio marroquí, y también por el impacto en la industria turística de Canarias, ya que son maniobras, ha dicho, a 125 kilómetros de la costa de Fuerteventura. El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha recurrido este lunes ante el Tribunal Constitucional la ley trans de la Comunidad de Madrid, que modificó la actual presidenta Isabel Díaz Ayuso por considerar que un artículo vulnera los derechos de los menores a su intimidad y al libre desarrollo de la personalidad. En concreto, la institución cuestiona que en un exceso de sobreprotección del menor, la ley autonómica les exija contar con apoyo de salud mental durante todo el proceso farmacológico. Gabilondo considera así que, lejos de protegerles, la ley les estigmatiza. Y por otro lado, el Ministerio del Interior ha abierto una investigación de oficio sobre la actuación policial de 2 agentes de la Policía Nacional durante una reyerta ocurrida el fin de semana en el barrio madrileño de Lavapiés. La intervención policial ha sido criticada en redes sociales tras hacerse virales las imágenes por dirigentes de Podemos y otras fuerzas de izquierda al considerarla racista. De hecho, desde Podemos pide la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Los sindicatos policiales, sin embargo, defienden la actuación de los agentes y alegan que las imágenes no están completas. Leticia Barquín. Frente a la contundencia de los morados, Yone Belarra. Yo quiero desde aquí pedirle al presidente del Gobierno, al señor Sánchez, que cese inmediatamente al ministro de Interior, al señor Grande Marlaska, que en todos estos años no ha movido un solo dedo para acabar con la brutalidad policial con tintes racistas, que es lo que vimos la semana pasada. Sumar pide explicaciones al Ministerio del Interior por la actuación policial en el barrio de Lavapiés. Ernest Urtasun, portavoz. Nosotros ya nos hemos puesto en contacto con el Ministerio del Interior para exigir que haya una investigación hasta el final y que se depuren todas las responsabilidades. Y también ya se ha anunciado que un portavoz parlamentario ha presentado una interpelación escrita al Ministro del Interior y, por lo tanto, nosotros vamos a ser muy contundentes en esta cuestión. Los de Yolanda Díaz exigen depurar responsabilidades, aunque alejados de pedir la dimisión de Marlaska. Y hoy hemos conocido el balance de criminalidad del Ministerio del Interior en el año 2023. Unos datos preocupantes que reflejan que las violaciones subieron un 14% con respecto al año anterior. Gabriel Moreira. El balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior ha registrado que los delitos contra la libertad sexual aumentaron en 2023 un 15% al recoger más de 19.000 casos conocidos por las fuerzas de seguridad. Más concretamente, el Ministerio dirigido por Fernando Grande Marlaska ha registrado 4.875 casos de agresiones sexuales, es decir, un aumento del 14,2% respecto al año anterior. Unos datos que, según el Ministerio, se explican ya que la política de concienciación activa llevada a cabo por el Gobierno provoca que haya más víctimas dispuestas a denunciar. Además, se ha producido un incremento en los indicadores de homicidios y asesinatos, elevando el porcentaje al 11,2%, los secuestros que aumentan un 45% y el tráfico de drogas con un porcentaje que se ha elevado al 9,5%. Por último, el informe también refleja un aumento de los hurtos, las sustracciones de vehículos y el tráfico de drogas. Y en cuanto al tiempo, continúa el frío. A pesar de que la Semana Santa ha estado marcada por el paso de la borrasca Nelson, hoy la Agencia Estatal de Meteorología advierte también de la llegada de un nuevo frente que ocasionará nubosidad y precipitaciones de manera generalizada en todo el territorio español. Un frente asociado a la borrasca que barrerá la península de este a oeste, golpeando especialmente Andalucía y también en el sistema central, como ha sido habitual durante los últimos días. Y terminamos contándoles que las fuerzas de defensa de Israel han informado este lunes de que han concluido la operación militar sobre el hospital Al-Sifa en Gaza, después de 2 semanas de asedio en las que, según han informado, han logrado abatir a unos 200 hombres armados y detener a 900 sospechosos, de los cuales 500 eran terroristas. En casa de Herrero, Es Radio.